Quiero hacerle una confesión a la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, este programa de líderes de opinión, y es que en la subasta de arte que hizo la Liga contra el Cáncer de Pereira, que orienta la doctora tan acertadamente la doctora María Teresa Romero, me tocó en la misma mesa con una persona que conozco hace muchos años, creo que más de 25 años, y lo conocí inclusive como estudiante de Economía de la Universidad Libre de Pereira. Lo conocí, yo lo recuerdo en el Seguro Social, en el antiguo Seguro Social. Inclusive recuerdo que Juan Carlos Arcila Franco llegó a ser gerente del Seguro Social en un concurso que se lo ganó por concurso, que sacó un puntaje, creo que 100 sacó como 100, algo así por el estilo. Es una persona muy conocida en Pereira, de una trayectoria importante, tiene una maestría en Administración de Empresas del ICESI y de la Universidad de Tulane University de New Orleans en los Estados Unidos. Y hace 11 años está al servicio de la DIAN, como es que este cargo es larguísimo, y vamos a ver si también es tan profundo y tan largo el ejercicio que tiene que hacer. Se llama Defensor Delegado de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero para la Regional del Eje Cafetero, Tolima y Huila. La pasa viaticando, digo yo. Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación, que esa noche, hablando contigo de los impuestos que pagan los empresarios, estábamos al lado de un amigo, gran amigo tuyo, un gran señor, claro, con su esposa, Manuel Botero. De Comertex. De Comertex. Y estaban ustedes dialogando, yo ahí en el medio oyendo, y entonces metí la cucharada, porque este tema de los impuestos que pagan los empresarios va mucho más allá, tiene más tela de dónde cortar que lo que la gente se imagina después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Nosotros entramos a ese diálogo, Juan Carlos, porque usted, como defensor del contribuyente y del usuario aduanero en toda esta regional hasta el departamento del Huila, en límites con la Amazonía de Caqueteña, yo conozco esa tierra, es una tierra espectacular, ha podido a lo largo de esta década hacer unas observaciones y ha tenido contradicciones, aportes de solución. Se quejan mucho en la DIAN de que los ingresos no son suficientes. Hay una serie de circunstancias que, por tu experiencia, valiosísima por cierto, yo quiero y creo que los empresarios están dispuestos a pararle muchas bolas a lo que usted tiene para decir. Empecemos por el tema de qué impuestos, cómo se comporta la DIAN con los empresarios, digamos, de la región. Sí, Luis, muchas gracias por la invitación. Realmente se volvió ese tema esa noche en esa subasta, colaborándole pues a la Liga de Lucha contra el Cáncer. Sí. Se volvió muy interesante porque en la mesa pues compartíamos con Manuel Botero de Comertex, es una comercializadora de telas muy importante aquí en la región. Estaba también en la mesa Alejandro Navarro pues de Magnetron, y pues ahí se daba la discusión. Y es que el empresario, en sus dificultades y sus escenarios que vive permanentemente, sufre permanentemente, y realmente la DIAN hace parte de la empresa y hace parte del día a día del empresario, porque todos estos impuestos, y estamos hablando de la declaración de renta que debemos presentar las empresas, porque además pues quiero aclarar también, pues he sido empresario y he sido emprendedor en negocios, sí, y ahora pues del lado también de la DIAN y de la Defensoría, porque pues también soy consciente de que la DIAN realiza una labor impresionante, porque es que si la DIAN no hace su
su labor recaudadora a este país, cómo sobrevive, y después criticamos, miren las calles cómo están, mire la seguridad, las carreteras, mire la salud, todas estas cosas. No hay policía suficiente. Y somos Todo nosotros eso es los que lo pagado pagamos, con esto Estado que somos nosotros. El no, Estado con no- el único invento que han podido hacer en la humanidad para sostener el Estado, que son los impuestos. Pues claro, No hay más. y es una especie que uno reconoce, es una especie de redistribución del ingreso. Sí, señor. Pues si los que más tienen pueden pagar, paguen para los que De menos eso hablaba tienen para López pagar. Michelsen, sí, señor. Exactamente. Entonces, declaración de renta, industria y comercio, el IVA, los generadores de IVA, y aparte de esos impuestos que se tienen ahí, y si tienen pues una labor de comercio exterior, pues entonces también pues tiene todo lo que tiene que ver por comercio exterior, están los impuestos locales. Y los impuestos locales son industria y comercio, y están el predial, Tasas. y están las tasas, y las estampillas por cada uno de los contratos que se hacen con el Estado. Todas estas cosas hacen de que la carga y realmente gran socio el Dejó mismo por fuera- Estado de dejaste las por fuera empresas. el predial. ¿Cómo? Dejó por fuera el predial. No, claro, el predial, Bueno. y te lo comentaba, y, Sí, claro. y Pereira, que está sufriendo con este tema de catastro, ahorita descentralizado. Sí. Entonces, se vuelve realmente en una angustia para el empresario. Pero entendíamos ese día, y era muy importante lo que hablábamos, y es que tanto el Estado tiene que ser empático y ponerse la Ojo. camiseta del empresario, Sí. como el empresario también ser empático con el Estado en su labor de recaudo de impuestos para Debe sobrevivir. o debería ser empático. Debería ser Debería. empático. No es suficientemente empático. No, Luis, porque desafortunadamente nosotros dentro de la DIAN y el lado del contribuyente en la defensa de sus derechos, nosotros tenemos que lidiar con varios criterios que tienen los funcionarios, y lo primero, y a mí, y de verdad que a veces no estoy tan de acuerdo con unas posiciones tan drásticas en decir, es que el empresario que tiene que recolectar el IVA, lo que está haciendo es gastándose Ajá, ajá. el IVA, Eso es lo cuando lo debería guardar. Y Eso es Luis, lo que cree la DIAN. claro, entonces tenemos que salir en unas medidas drásticas, porque entonces si usted se quedó con el IVA, entonces es una labor, o es una acción que usted hizo y eso va en contra de la ley, entonces lo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación. Sí. Ahora dígame. No, pero venga. Es que es mortal lo que está planteando. Lo que se plantea desde la perspectiva de los funcionarios, de algunos, no todos, por supuesto, de los más drásticos funcionarios de la DIAN. El empresario, un ejemplo, Chucho Pérez, tiene una empresa, recauda, es objeto de IVA, se dice, ¿es cómo? Sí, lo recauda. Recauda el IVA, Sí, sí, recauda sí. el IVA, tiene ese IVA, ese dinero lo tiene reservado para entregárselo a la DIAN en su momento, ¿cierto? Pero tiene una crisis, usted habló de eso, Sí. no tiene con qué pagarle al empleado, si no le paga, tiene que despedirlo. ¿Qué pasa ahí? Y ahí es donde está el cuida del asunto, Sí, ¿cierto? eso es como cuando veíamos nosotros el Chavo del Ocho. Ajá. ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho? Y cuando de pronto alguno de los compañeros del Chavo le ponían unas tortas al lado para comerse, y que empezaba a hacer el Chavo del Ocho, General. sino mirar de reojo, Sí. a ver si me las como, no me las como, no es mía, pero me la como. Y esa es la situación diaria del empresario. El empresario entonces tiene una plata guardada, porque si ha sido juicioso la guarda, pero hoy tiene que pagar nómina, hoy tiene que pagar los proveedores, hoy tiene que mantener su empresa funcionando y el aparato productivo para poder generar, porque o si no se le para a la empresa. Entonces, de pronto es tratar, esa palabra de ser empático, de entender al empresario en un momento dado, es que tiene el dinero, pero ¿qué debe hacer? Claro que la DIAN ha generado también unos mecanismos importantes, y eso es bueno aclararlo, porque no es que sean los funcionarios radicales o no radicales, sino que es que el funcionario de la DIAN, su labor es no interpretar, sino aplicar el estatuto tributario. Claro, sí. Y si lo está es un aplicando, es un principio general del no les del da derecho, la interpretación. Al particular no les da de interpretar la ley, sino No, aplicarla. aplíquela. Y los respetarla. funcionarios de la DIAN lo hacen, y de pronto muchos entenderán la situación, otros no lo entenderán porque no han sido empresarios. Pero entonces también en esas dos posiciones, a veces uno ve la discusión y decir,
No, es que el empresario no es que se quiera robar la plata. Ese- Además, porque es que el empresario está aquí declarándomela, porque me la declaró. Sí, la debe. Lo que pasa es que no la tiene para pagar. Distinto sí de algunos vivarachos que sí, ni la declaran, ni la están mostrando y se la están llevando entera. Evasión y elusión. Exactamente, pero ese empresario que se acerca, entonces lo primero que yo le digo, vea, usted en este momento lo voy a acusar ante la Fiscalía General de la Nación y puede ser objeto de imputación de cargos en un momento dado. De acuerdo. Incluso en casos hemos visto contribuyentes con grillete porque pues, no pudieron pagar. Muchas veces no es que no se quiera pagar, sino esa imposibilidad. Pero lo otro importante es ver que yo también le doy mecanismos. ¿Y los mecanismos cuáles son? Ah, usted me debe, usted me declaró y me debe. Sí. Le voy a dar facilidades de pago. Y le voy a dar facilidades de pago y eso se convierte como en una alternativa para el empresario en que tiene una fuente para manejar su flujo de caja, ¿cierto? Entonces, Dian, yo le debo 100 millones de pesos por un cuatrimestre o un bimestre, que son los periodos para pagar. En ese sentido, esos 100 millones de pesos se los voy a darle un tiempo para que me los pague. Prórroga. Facilidades de pago, más bien Facilidades de pago. facilidades de pago. Entonces yo le puedo dar hasta 11 meses sin que me ponga una garantía. Acuerdos de pago. Acuerdos de pago. En la DIAN se llama facilidades de Acuerdo, pago. sí, facilidades. Y yo le doy hasta 11 meses, no me tiene que poner una garantía absolutamente para nada. Y puede ser hasta 5 años si usted me da una garantía. Un bien, una hipoteca, un respaldo financiero. Una garantía real. Una garantía real. A veces se tiene que recurrir a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que en los escenarios que yo te decía, existe también entonces, y muchas veces le decimos nosotros dentro de la DIAN al empresario, es preferible que le deba usted a un banco que me deba a mi DIAN porque yo le estoy cobrando a la tasa más alta que existe, que es la de usura. La usura está en este momento como en el 26. Yo no sé, pero eso es altísimo. Sí, Es, sí, sí. es el tope máximo de usura, es el tope. Entonces, en estos días sí oía yo que habían algunas, de pronto algunas posiciones en el Congreso, Sí, quieren- que qué bueno bajar las tasas Quieren a la regular comercial, eso, ¿cierto? Sobre todo para tarjetas de crédito. Claro, porque es que estamos tratando al empresario por todos los lados en que no le, pues me debe, pero entonces vaya hacia el banco y el banco, dígame, en este país es muy difícil que a unos empresarios, microempresarios, les presten. Y ojo con las tasas. A un microempresario le prestan a unos 60, unos 55 hoy, Sí. ¿cierto? Y si va a comprar un carro es al 0.86 y le dan un bono, ¿cierto? Es absurdo, ¿cierto? No, es impresionante. Entonces se encuentra en este escenario tan agreste para el empresario para De poder acuerdo. funcionar. Agreste. Entonces, Agresivo. uno puede decir, venga, entonces, ¿por qué no nos entendemos en esta relación que tenemos? Yo no le estoy evadiendo y no que le estoy presentándome a mi responsabilidad. El empresario que por razones de la incertidumbre del negocio, una crisis, todas las empresas las padecen en mayor o menor grado, debe hacer uso de un recurso que es del Estado a través del recaudo del IVA y este tipo de cosas, lo que estamos tratando de entender de lo que nos explica un experto como el doctor Juan Carlos Arcila Franco, defensor, delegado de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero para la Regional del Eje Cafetero Tolima y Huila, después de esta pausa. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. La solución que se plantea en ese caso concreto para no salirnos del caudal donde estamos planteando el dilema de los empresarios que por una crisis, por cualquier circunstancia, no pueden pagar el recaudo del IVA a la DIAN. Desafortunadamente, y lo que hablábamos, Luis, ese día, es que las soluciones en este momento no existen. Es tratar de jugar y el empresario se vuelve un profesional de las maromas de circo. Mira a ver qué hago por acá, dónde tiro dónde tiro el otro, y empezar a manejar todas estas cosas para poder sobrevivir. Es por eso que en las estadísticas nos dicen que la empresa que nace hoy, del total de las empresas que nacen hoy, en 5 años solamente ha sobrevivido el 5%. Entonces,
el emprendedor hoy no ha comprendido su labor de planificación tributaria para saber que tiene un socio al que tiene que respetar, porque dentro de 1 año, 2 años, se va a ver enfrentado a una omnipotencia del Estado, a una omnipotencia de la norma tributaria, donde le dice o cumple, y cierra y dice, váyase. Bueno, después de esta pausa nos cuenta qué ha hecho usted como defensor del contribuyente, porque es el defensor, Ajá. ¿es cierto? Sí. Es el D'Artagnan de los contribuyentes. Somos los defensores. De los contribuyentes. Ajá. ¿Qué ha hecho usted en ese escenario para que los ejecutivos de la DIAN lo entiendan después de esta pausa? De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Sí, Luis, o sea, nosotros como Defensoría defendemos 15 derechos establecidos por ley y utilizamos esos mecanismos para ayudarles a ellos. Entonces, lo primero es, se acerca angustiado el empresario a decirnos a nosotros qué hago porque tengo una deuda muy grande y no sé cómo pagar o no sé qué alternativas tengo o qué beneficios tengo. Y hay otro problema más complicado. Perdóneme un paréntesis. ¿Y es muy frecuente ese escenario? Demasiado frecuente. ¿Es en serio? Es demasiado frecuente, porque es que ¿sabe de dónde viene el problema? En el desconocimiento de la norma y tantas leyes, normas, decretos, conceptos DIAN, todo lo que existe que no se logra muchas veces asimilar. Y otra cosa peor son esos asesores contables que se tienen, que a veces no están tan preparados para realmente acompañar al contribuyente y decirle cuáles son las salidas. Y nos hemos vuelto expertos nosotros en la Defensoría en atender esas angustias, porque lo primero que hacemos es catarsis con estas personas, con estos empresarios, en decirles, pero es que usted tiene alternativas, no se angustie, mire la situación en que se encuentra, miren lo que debe, usted ya declaró, vamos a mirar qué puede. Primero, mirar si hay beneficios o no hay beneficios. Ya hay asesoría por parte. Claro, nosotros lo que hacemos es orientación, no asesoría porque la DIAN no puede asesorar, claro, porque más son sí funcionarios. orientar. Claro, Sí. porque no seríamos jueces y Sí, parte de eso la es misma un delito situación. penal además. Exactamente. Entonces los orientamos y les decimos, mire, usted ya debe. ¿Cómo puede pagar? Primero, puede pagar con facilidades de pago o esos acuerdos de pago que tú decías, facilidades de pago. Los tiempos que le permite la DIAN para que usted pueda hacer una solicitud formal de eso. Y le cuento que contrario también a lo que la gente piensa, los funcionarios de la DIAN hoy son muy prestos a dar ese tipo de Asequibles. orientaciones y ayudan. Eso ha cambiado en esa mentalidad, esa imagen de Fanny Kersman De los hace perros 25 de la años DIAN. con los Doberman al lado, eso se ha ido Sí. cambiando y los La funcionarios doctora- han hecho la doctora cambiar Fanny, eso. que está en Canadá, creo. Exactamente, que eso da un pavor. Yo a veces pongo Claro. mucho este ejemplo. No vaya a recibir una comunicación de la DIAN un viernes a las 4:30 de la tarde por correo electrónico y que no vaya a ser ni siquiera puente porque le dañó el puente entero, Claro. para esperar usted el martes a madrugar, irse para la DIAN a ver qué es lo que lo están citando y por qué. Entonces, eso ha ido cambiando. El funcionario de la DIAN está más orientado, está más presto a la orientación y a dar todo ese tipo de asesorías, no asesorías, orientaciones, para que se tranquilice. Salen los empresarios agradeciendo esa labor porque verdad. ya comprenden que donde se están moviendo es distinto, es más agradable, es más accesible. Usted estaba hablando de los escenarios, entonces. Sí. El primer escenario, Entonces, facilidades de pago. Sí. Puedo tener facilidades de pago y la DIAN no... Es más, lo primero es ir a que le brinden apoyo. Claro, que le y den el primer información. apoyo es información. Es información. Es información. ¿Cuánto debo? ¿Cómo ¿Por qué está mi debo? estado de cuenta? ¿Cómo está? ¿Cuáles son mis sanciones? ¿Cuál es la totalidad Eso de es la lo que deuda hace. que yo debo? Sí. Segundo, esas facilidades. ¿Elevar la solicitud por derecho de petición o qué? Sí, señor, hay unos formatos donde usted por un correo electrónico a un correo institucional de entrada de correspondencia hace la solicitud con el formato y usted ya puede entonces hacerla y usted es el que dice, el empresario es el que dice
¿Cómo puedo pagar y a qué me comprometo? Claro. Entonces, no es la DIAN lo que le pone contra la pared, le da la ¿Y facilidad de ese pago. acuerdo de pago o ¿cómo se llama? ¿Cómo lo dice usted? O Facilidades facilidad de de pago, pago. ¿corre con intereses? Claro, pero lo importante es eso, es que cada vez que usted va pagando, le van disminuyendo el saldo de capital, que sería como el símil en los bancos, donde a usted le va reduciendo. Esa Pero capital. además, usted puede pagar en cualquier momento, y si yo en 3 meses, se da con mucha frecuencia, yo solicito 11 meses para pagar, pero pago en 3, me libré del problema, y vuelvo y adquiero un buen estatus con la DIAN. Mirar beneficios que hayan traído las normas, beneficios que pueda haber en un momento dado, que una reforma tributaria le dé también a los contribuyentes la posibilidad de bajar sus sanciones, por ejemplo, Sí. mirar todas las posibilidades, porque hay un desconocimiento de la norma. Ahí falta muchas veces de calidad de asesoramiento por parte de los contadores y estas cosas no se... Descuentos en los intereses. Sí hay beneficios, Sí. contrario a lo que la gente piensa también, Y es de ley. al impuesto no se le puede rebajar, No. ni es potestad del presidente, ni del ministro de Eso se Hacienda, acabó ni hace el de- mucho tiempo. eso no existe. Pero sí a no los lo puede hacer. intereses. Pero sí muchas veces 80% sanciones, porque o me allano en algunos casos distintos a las facilidades de pago, pero me puedo allanar en un proceso de fiscalización, me puedo allanar perfectamente y puedo obtener rebajas. Bien, para el cierre, doctor Juan Carlos Arcila, defensor del contribuyente y del usuario aduanero, una síntesis. Diríjase por favor a los empresarios para que sepan que la DIAN ya no tiene los perros de la doctora Fanny, ¿cómo era el apellido de ella? Fanny Kersman. Kerseman, sí, creo que Kersman. es de origen alemán, de la autora de los perros de la DIAN, los famosos Doberman, Doberman. que ahora hay unos funcionarios que son más asequibles y que usted los ha ido ablandando porque tampoco... No, eso ha sido un proceso precisamente del ingreso. Y señor empresario, acérquese a la DIAN se ha vuelto accesible, lo puede orientar, el desconocimiento muchas veces le genera una angustia innecesaria. Lo mejor que puede hacer, a veces no se acercan o porque le tienen miedo a la DIAN o por esos asesoramientos contables que le dicen los contadores, ni se acerque por allá y mejor no toque el tema. Y lo único que hacen es agrandarlo. Entonces estamos prestos para ayudarles. Los empresarios, los contribuyentes en general tienen 15 derechos de los cuales los están cubriendo desde el buen trato hasta el debido proceso y el conocimiento de su situación con la DIAN. Entonces estamos para eso. Y esos derechos están en la página web de la DIAN. En la página web de la DIAN, por favor, nosotros estamos en Instagram, en X, en YouTube, por favor, consúltenos que ahí están absolutamente toda esa información que le estamos dando. Y en Pereira hay unos asesores o unos auxiliares de personas que hacen apoyo. Yo recuerdo mucho a un gran amigo, vecino mío, que era un sabio en materia de derecho de contribución, Edgar Botero, que ya falleció. Ya, no, y en el punto de atención al contribuyente Aquí están las personas para Y orientarlos. gente de mucha experiencia. No, demasiadas, unas personas súper capacitadas en el tema y la experiencia les ha dado esto. Y la Defensoría, acérquense a la Defensoría. ¿Dónde está la Defensoría? En el primer piso de la DIAN. Y ahí estamos, normalmente en los primeros pisos de la DIAN, estamos nosotros como Defensoría atendiendo a la gente. Él es el economista Juan Carlos Arcila Franco. Es un gran gusto tenerlo acá en los estudios de Ejecutu Canal para el programa Puntos de Vista. Como lo pueden observar, es un líder en materia de orientación. Más que un defensor, yo lo veo como un orientador. Y eso me gusta, porque hay que hacer pedagogía con esto. La gente sufre mucho con ese tema de los impuestos. Sí, señor, muchas Y gracias. tengo unas preguntas más para hacerle, pero serán en otro programa que vamos a grabar a continuación. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, muchísimas gracias por la sintonía, por la confianza. Nos vemos en el próximo programa y recuerden que de lunes a viernes el programa Puntos de Vista con los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hasta entonces.